Cuando todo se derrumba, Dios te repara. 7 verdades impactantes del Salmo 37 para almas RROTAS. La noche pareció tragarse el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar donde los susurros nocturnos se volvían gritos de desesperación. De repente, un rayo iluminó el cielo, revelando sombras danzantes entre las calles estrechas. Algo oscuro acechaba, una presencia casi palpable que hacía que la gente se moviera en sus casas, incapaz de dormir. Muchos decían que se escuchaban lamentos, ecos de almas atrapadas en un ciclo de dolor. En la plaza, una figura encapuchada aparecía de vez en cuando, como un espectro que solo los más valientes podían mirar de frente. La leyenda hablaba de un antiguo salmo que prometía paz a quienes estaban perdidos en la tormenta de sus vidas. Era el Salmo 37, lleno de promesas ardientes y verdades impactantes, pero a ese pueblo, las respuestas parecían más distantes cada día. Mientras las sombras alargaban sus dedos sobre las paredes de adobe, un joven llamado Luis se sentía cada vez más desgarrado por el peso de su propia ansiedad. La culpa lo acechaba cada mañana, un monstruo insaciable que se alimentaba de sus dudas. Estaba convencido que había fallado a su familia. ¿Cómo podría encontrar consuelo en la oscuridad? El frío invierno traía consigo viento helado que cortaba como cuchillos, y Luis temía no solo cómo cargar con su dolor, sino también cómo ayudar a los que amaba en este desierto emocional. Él buscaba respuestas, como si el aire mismo pudiera revelarle el secreto de la redención. La atmósfera se intensificaba. Había murmullos en la aldea sobre extrañas apariciones y visiones delirantes que se cruzaban en la mente de los ancianos. Historias de personas que habían tocado el cielo en su desesperación y habían regresado con una verdad desgarradora. Cada noche, los gritos se mezclaban con lamentos, un canto sombrío que prometía que la esperanza podría renacer incluso de las cenizas. Pero, ¿a qué costo? La incertidumbre y el temor dominaban cada rincón. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Esa misma noche, un grito desgarrador rompió el silencio cruel, como si la tierra misma clamara por justicia. Una figura apareció en el horizonte, sus ojos brillaban con la ferocidad de 1000 estrellas, y de algún modo, Luis supo que esa presencia traía consigo una promesa. Pero, ¿podría ser la respuesta que tanto anhelaba o algo más oscuro? Todo lo que él conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La figura avanzaba lentamente, como si desafiara a la oscuridad misma. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, pesado con la expectativa y el miedo. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus instintos le decían que debía retroceder. Sin embargo, sus pies permanecieron anclados al suelo. Algo en la presencia de aquel ser le hablaba a su alma quebrada, algo que prometía respuestas. Cuando la figura estuvo tan cerca que pudo distinguir detalles, Luis se dio cuenta de que era una mujer. Su rostro estaba enmarcado por un velo oscuro, y sus ojos, brillantes y penetrantes, parecían conocer todo su dolor. Fue entonces cuando ella habló, su voz resonando como un eco importante en la noche. No temas, Luis. He venido a traerte lo que has estado buscando. La palabra temor flotó en el aire. La aldea jamás había sido testigo de una aparición semejante. Los murmullos se apagaron, el viento pareció callarse y solo quedaba el sonido de su voz. El Salmo 37 tiene respuestas para ti y para este pueblo, y es hora de que las descubras. Luis sintió que su corazón latía rápido. Aquella mujer era un símbolo de esperanza, un faro en medio de la tormenta. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando. Busca el lugar donde el dolor se encuentra con la fe. Hay secretos en las paredes viejas de la iglesia, historias que necesitan revivir. Ve antes del amanecer, antes de que el sol despierte el pueblo nuevamente, respondió la mujer antes de desvanecerse en la penumbra. El joven quedó paralizado, rodeado por un silencio abrumador. La iglesia, pensó.
Aquella construcción que había sido testigo de la fe y el sufrimiento de generaciones. Lleno de una mezcla de miedo y determinación, Luis decidió que al amanecer sería su destino. Si esto es lo que necesito, lo conseguiré, se murmuró a sí mismo. La noche se alargó, y Luis pasó el tiempo observando a través de la ventana, buscando cualquier indicio de la figura que había visto. ¿Era real? ¿O solo un producto de su desesperación? De repente, un grito desgarrador resonó nuevamente en la distancia, un lamento que parecía articular la angustia de toda la aldea. Su estómago se revolvió. Cuando la primera luz del día empezó a filtrarse por los muros de su habitación, una nueva esperanza comenzó a nacer en él. Luis se vistió con prisa, sintiendo que cada segundo contaba. En su mente, el eco de las palabras de la mujer resonaba como un mantra. Hacia la iglesia, al salir, un extraño silencio lo recibió. Las calles parecían vacías, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras cruzaba el patio de la plaza, el ambiente se tornó inquietante. No solo el pueblo estaba callado, había sombras en las esquinas que parecían moverse con vida propia, llenas de historias no contadas. El camino hacia la iglesia nunca había parecido tan largo. Luis sintió que el peso de su ansiedad aumentaba a cada paso. Los murmullos del pueblo llevaban consigo advertencias que hurgaban en sus inseguridades. Pero, una vez más, el impulso de verdad y esperanza era más fuerte. Al llegar a la iglesia, la puerta crujió como un lamento. Se detuvo un momento, el aire estaba impregnado de un olor antiguo, de leyendas olvidadas. Con una profunda respiración, empujó la puerta y entró en un mundo que prometía revelaciones, pero también podría traer consigo el horror que había estado acechando en la oscuridad. La sombra de su pasado lo estaba esperando. ¿Qué secretos se revelarían en la penumbra de aquel lugar sagrado? ¿Y a qué precio descubriría la verdad oculta en el Salmo 37? Todo estaba por verse. Las campanas resonaron en la lejanía, como si el tiempo mismo se detuviera para dar paso a la incertidumbre. Luis avanzó con cautela, sintiendo que cada paso era un eco en aquel silencio abrumador. La luz del amanecer apenas encontraba su camino a través de los vitrales polvorientos. Las imágenes de santos y vírgenes parecían observarlo, sus ojos llenos de compasión y, tal vez, de advertencia. Luis se adentró en la penumbra de la iglesia, el aire estaba cargado de humedad y un aroma a cera derretida. El sonido de sus pasos delante del altar se perdía, engullido por una atmósfera que lo invitaba a temer. Un sudor frío le recorrió la frente. La figura misteriosa de la mujer no dejaba de atormentarlo. ¿Quién era? ¿Por qué había venido a él? Miró alrededor, el altar era un relicario de memorias y sufrimientos. Abriendo un viejo libro, sus manos temblaron al tocar el Salmo 37. Ya había escuchado fragmentos de este antes, pero nunca con tanta urgencia. Las páginas estaban amarillentas, y una extraña energía parecía emanar de ellas. ¿Qué mensajes guardas para mí?, pensó mientras sus ojos recorrían las palabras. Los susurros de la iglesia, un sonido casi imperceptible, lo llevaban a concentrarse en aquellas escrituras. No te impacientes por los malignos, leyó en voz baja, sintiendo que ese consejo era un bálsamo que curaba la herida abierta en su corazón. Cada verso parecía responder a su angustia, pero había algo más en aquellas palabras. Algo que le hablaba de su propia historia. Un desafío a su fe que provocó un nudo en su garganta. Súbitamente, un estruendo retumbó en el techo. Luis levantó la cabeza, el sonido resonó como un rayo atravesando su pecho, y una sombra se dibujó deslizándose por el pasillo. Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, sintió que la oscuridad lo rodeaba rápidamente. ¿Qué fue eso?, se preguntó, apretando con fuerza el libro contra su pecho. Sin pensarlo, se lanzó a la penumbra detrás del altar, buscando refugio, pero el temor lo acompañaba a cada paso. Escuchó murmullos extraños, voces que parecían surgir del fondo del templo, clamando en un lenguaje que no entendía. Luis se asomó con precaución y vio figuras vagando, sombras de personas atrapadas entre el tiempo y el dolor. «¡Ayuda!», uno de ellos gritó, su voz desgarrando el aire como un hilo afilado. Era el eco de su propio sufrimiento. Luis sintió que un torrente de emociones lo invadía, el miedo y la desesperación se mezclaban con una extraña sensación de unidad con aquellos espectros. ¿Era esto lo que había buscado?
respuestas, o simplemente más preguntas. De repente, una mirada directa chocó con la suya. Sus ojos eran desesperados, y una señal de auxilio emergió de su rostro. ¿Quién eres? Luis preguntó, sintiendo como el sudor comenzaba a brotar de su frente nuevamente. La figura, sin pronunciar palabra, le hizo un gesto. Sígueme. Él dudó, cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero la fuerza a la que había sido llamado era más intensa que el miedo que sentía. Aún con el eco del salmo resonando en su mente, se encontró pensando en la mujer del velo. La búsqueda de la verdad ahora tenía un nuevo sentido. Pero, ¿qué le esperaba en este misterioso encuentro? Luis se adentró, sin saberlo, en el corazón del misterio que podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la aldea. La pregunta ahora era, ¿estaba listo para descubrir lo que se ocultaba en su interior? Y mientras una sombra se cernía sobre él, el aire se llenó de incertidumbre. ¿Sería este el momento en que todo cambiara, o se desataría un horror inimaginable? La verdad, y su propia salvación, colgaban de un hilo. Luis se adentró en la oscuridad, sus pasos resonando como latidos de un corazón errante. La figura que lo guiaba se movía con determinación, como si estuviera acostumbrada a las penumbras que envolvían el templo. La tensión en el aire crecía con cada segundo que pasaba, como un hilo a punto de romperse. No podía quitarse de la mente la súplica del espectro que había visto primero. Su eco retumbaba en su mente con cada paso. ¿Qué significaba todo esto? La figura se detuvo abruptamente frente a una puerta secreta en la parte trasera de la iglesia. Sus manos temblaban, la ansiedad creciente en Luis le hizo dudar un instante. ¿Debería abrir esa puerta o detenerse en su camino? La mujer del velo aparecía nuevamente en sus pensamientos, un símbolo de esperanza en medio de la negrura. Con una decisión cargada de futuro, extendió la mano y giró el pomo. La puerta chirrió como si de 1000 lamentos se tratara. Más allá, una escalera de caracol se desplegaba en una espiral ascendente hacia lo desconocido. La luz era escasa, pero se podía atisbar un destello al final. Luis sintió que algo dentro de él se encendía, una mezcla de pánico y fascinación. Se sintió como un niño que se adentraba en un laberinto donde las salidas se ocultaban de la vista. Al ascender, los murmullos se apagaron poco a poco. Su respiración se aceleraba a medida que el aire se volvía más denso. La luz al final de la escalera emanaba una calidez reconfortante, distinta al frío que había dejado atrás. ¿Qué lo esperaba allí? Respuestas a sus interrogantes o más sombras para perseguir. Finalmente, alcanzó el umbral. Se detuvo un momento, sintiendo el pulso de la vida que lo rodeaba. Empujó la puerta, y un cielo estrellado se desplegó ante sus ojos. Pero lo que debió ser un momento de calma se convirtió en desasosiego inmediato. Frente a él, la figura de la mujer del velo estaba allí, observándolo, pero esta vez no era un espectro. Era real, tangible. La luz iluminó su rostro sereno, pero su mirada parecía estar cargada de una tristeza infinita. Luis, has venido, dijo con una voz que aunque suave, resonó como un trueno en su pecho. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Respondió él, la confusión y el temor entrelazando sus palabras. La mujer lo miró con compasión, gesticulando para que se acercara. Sin poder resistir, Luis dio un paso hacia ella, sintiendo que su corazón se aceleraba aún más. Su figura, aunque etérea, parecía ser el faro que había buscado en la tormenta de su vida. He venido a guiarte en tu búsqueda, pero debo advertirte, el camino a la verdad está lleno de espinas. Y solo tú puedes decidir si estás listo para enfrentarlas. Las estrellas comenzaron a parpadear, y en ese instante, una ráfaga de viento helado atravesó el lugar, como si el mismo universo temiera lo que estaba por revelarse. Luis sintió un frío en el fondo de su ser, una sensación de peligro inminente. Las sombras que había dejado atrás parecían acecharlo, esperando el momento propicio para devorarlo. Quiero conocer la verdad, dijo Luis, sintiendo como su resolución comenzaba a desplazar el miedo. Pero antes de que más palabras pudieran salir, un grito desgarrador resonó en el aire, como un eco de alarma que venía del abismo. La mujer del velo lo miró con seriedad. La verdad no siempre es lo que parece, Luis. A veces, descubrirla puede costarte más de lo que imaginas.
Luis sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte, se dio cuenta que había cruzado una línea de no retorno. Y con eso, un pensamiento le asaltó, ¿era realmente lo que quería? En ese instante, una sombra oscura emergió del horizonte, y las estrellas comenzaron a desaparecer, ahogándose en un manto de oscuridad. Haz tu elección, dijo la mujer, mientras la tempestad comenzaba a desatarse a su alrededor. La verdad o tu vida. Sus palabras resonaron como un trueno en su mente. Luis sintió que el tiempo se detenía, y la sombra se acercaba sigilosamente. Su corazón latía con fuerza, y en ese momento final, comprendió que todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí. Ahora, el verdadero desafío comenzaba, y mientras la oscuridad se cernía sobre él, Luis se enfrentó a la decisión más aterradora de su vida. ¿Qué verdad estaba dispuesto a pagar el precio? Luis sintió su piel erizarse al escuchar el crujido de la sombra que se acercaba, un sonido como de ramas quebradas en una tormenta, como el eco de su propio desasosiego. Miró a la mujer del velo, suplicante, buscando en su rostro una señal que le indicara el camino correcto. Ella parecía más preocupada que nunca, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y angustia que lo atravesó como un rayo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, ahogada por el miedo que se instalaba en su pecho. Ella extendió la mano hacia él, y Luis pudo ver que su piel brillaba de manera etérea, casi como si la luz de las estrellas la atravesara. La verdad tiene un precio, Luis. Pero el silencio trae consigo un costo aún mayor. A veces, callar lo que sabemos es más doloroso que cualquier revelación. La sombra siguió avanzando, deslizándose por el suelo como un manto de oscuridad que se tragaba la luz. Luis sintió que su corazón latía más rápidamente, buscando respuestas en su interior. Se acordó de su vida, su pasado, las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Su mente tambaleaba entre el anhelo de conocer la verdad y el deseo de escapar del horror que se avecinaba. Escoge, Luis, insistió la mujer. No tengo el poder de decidir por ti, pero aún puedes retroceder. Esa palabra resonó en su mente, clamorosa y seductora. Pero, en su corazón, sabía que la vida sin conocer la verdad no era vida. No, quiero saber, afirmó con firmeza, enredado en sus propios miedos, pero decidido a enfrentarlos. En ese instante, la sombra se abalanzó sobre él, extendiendo sus tentáculos oscuros como si quisiera devorarlo entero. Luis cerró los ojos, sintiendo como el frío lo envolvía completamente, pero también como una luz incandescente comenzaba a formar un escudo alrededor de él. Era la misma luz que había visto en la cima de la escalera, cálida y protectora. Cuando los abrió nuevamente, la sombra parecía haberse congelado, detenida en su avance como si la luz le quemara. La mujer sonrió, su rostro iluminado por una paz serena. Al aceptar la verdad, has encontrado la fuerza que llevas dentro. Pero recuerda, el camino no terminará aquí. Cada revelación traerá consigo nuevos desafíos. No puedo dar marcha atrás, replicó Luis, su voz ahora resonante, firme ante la posibilidad de un futuro incierto. Dime, por favor, ¿qué es lo que debo saber? Con un movimiento de su mano, la mujer del velo hizo que el cielo estrellado comenzara a girar en círculos y una lluvia de destellos brillantes descendió sobre ellos. Luis sintió que la conexión se fortalecía, como si su vida entera fuera desgarrada y reconstruida en un instante. Imágenes comenzaron a fluir frente a sus ojos, rostros del pasado, momentos de dolor y alegría. Todo lo que había ignorado y reprimido se desbordaba como un torrente de recuerdos. De repente, una imagen se destacó entre las demás, un niño pequeño, corriendo entre flores, riendo. Luis sintió un tirón en su corazón, era suyo, era él. Pero en el fondo, algo oscuro se acercaba, oculto tras la alegría. Sentía el latir de su pecho enloquecer. Debes confrontarte con el pasado, Luis. El niño que fuiste guarda secretos que podrían cambiarlo todo, le aconsejó la mujer, mientras las imágenes se desvanecían lentamente. En ese momento, el aire se volvió pesado, como si las decisiones que había tomado en su vida reciente pudieran desmoronarlo todo de nuevo. ¿Qué secretos?, murmuró, preguntándose si estaba listo para desatar lo que había estado ocultando. Las palabras de la mujer lo atravesaron como un rayo. Revelaciones que pueden romperte o liberarte.
El futuro dependerá de cómo enfrentes la verdad que has olvidado. Luis sintió que el mundo giraba a su alrededor, y justo cuando estaba a punto de preguntar más, un grito desgarrador retumbó de nuevo. Pero esta vez, no provenía de más allá de la oscuridad. Era un grito familiar, un eco del dolor que los años habían tratado de ocultar. El tiempo se detuvo mientras miraba a la mujer, impotente. ¿Sería esta la verdad que tanto anhelaba, o simplemente una espiral hacia la locura? La oscuridad parecía reírse de él, y la sombra oscura comenzó a cobrar vida. Luis tomó una bocanada de aire y, enfrentándose a su propio temor, se preguntó si realmente estaba listo para resolver su pasado, aun sabiendo que podría destruir todo lo que había construido. Mientras la oscuridad golpeaba como una ola gigantesca, se dio cuenta, la hora de enfrentar sus propios demonios finalmente había llegado. ¿Podría enfrentarlos y salir vivo? El eco del grito resonaba más fuerte y el mundo se colapsaba a su alrededor. Luis llamaba a la mujer del velo, su voz una luz en la oscuridad. Es tiempo de reconocer tu verdad o perderlo todo. Con el eco de su nombre flotando en el aire, la decisión final estaba al borde. Luis respiró profundo. Ahora todo dependía de él. La sombra se agitaba como un ser vivo, un líquido negro que buscaba devorar lo que quedaba de la luz. Luis sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse en pedazos. El grito se hacía más nítido, resonando en su mente, y no podía dejar de pensar en cuántas veces había ignorado ese eco de su infancia. ¿Tú me conoces?, preguntó, el temor destilándose en su voz. Las palabras de la mujer aún flotaban en el aire como una suave melodía, pero ahora requería respuestas concretas. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti, Luis. Tienes que buscarlo en el lugar más oscuro de tu memoria, susurró ella, con un brillo de esperanza en sus ojos, como si la oscuridad que les rodeaba no pudiera tocar su ser. Luis miró a su alrededor. Las imágenes comenzaban a girar nuevamente, pero esta vez había un enfoque claro. Vio aquella imagen del niño, él mismo, jugando entre las flores con su sonrisa inocente. Pero detrás de esa felicidad, la sombra oscura se acercaba silenciosamente, como un predador al acecho. Un terror indescriptible le llenó el pecho. ¿Qué había hecho para que esa sombra se apoderara de su vida? Es la hora, dijo la mujer, su voz firme. Busca el lugar donde escondiste tu verdad. Luis cerró los ojos, intentando recordar. De repente, el mundo se desvaneció y todo se volvió negro. Sintió que caía, como si se hundiera en un abismo sin fin. El eco del grito se intensificó, atravesando las paredes de su mente. El culpable y la víctima en una danza mortal. Entonces, como si el universo le otorgara una revelación, las imágenes se alinearon. Se vio a sí mismo, sentado en una habitación oscura, con la cabeza entre las manos, mientras sus padres discutían al otro lado de la puerta. Recordó la rabia, la impotencia, el deseo de escapar y, sobre todo, el momento en que decidió dejar de creer en la felicidad. La sombra ya no era un mero espectro, era una representación tangible de su dolor. No. No quiero pensar en eso, gritó Luis, sintiendo que la presión sobre su pecho se intensificaba. Pero debes, insistió la mujer. Ese niño, el que corría y reía, necesita tu ayuda. No puedes seguir cargando con el peso del silencio. Luis abrió los ojos de golpe, y la sombra lo rodeó por completo, una niebla fría que le atravesaba el cuerpo. La mujer del velo se acercó, iluminando su camino con la luz que emanaba de ella. Tu verdad no te hará daño si la enfrentas con valentía. La oscuridad solo tiene poder si tú se lo das. Mientras esos conceptos se filtraban en su ser, la presión en su pecho comenzó a liberarse. Un torrente de sentimientos lo asaltó, el miedo se estaba convirtiendo en algo más, una chispa de determinación. Salió un grito ahogado de sus labios, uno que había guardado durante años. Basta, exclamó, su voz resonando en el vacío. Al pronunciar esa palabra, la sombra vaciló, como si su magia comenzara a desvanecerse. Luis comprendió que el grito no solo era un acto de resistencia, sino de liberación. La mujer del velo extendió su mano nuevamente. Toma mi mano, Luis. Debes descender aún más profundo para encontrar lo que realmente buscas.
Él dudó un momento, pero el brillo en sus ojos le daba valor. La sombra comenzaba a desmoronarse a su alrededor, como si temiera lo que una confrontación real podría desatar. Con un último suspiro de determinación, Luis tomó la mano de la mujer del velo. Al instante, una oleada de luz lo envolvió, y ambos comenzaron a descender hacia un lugar desconocido donde los ecos de su infancia y su verdad lo aguardaban. La oscuridad no era su enemiga, era simplemente un camino que necesitaba ser recorrido, pero justo cuando pensaba que había hallado la clave de su liberación, la sombra dio un último grito desgarrador, resonando como una advertencia. Recuerda, Luis, no todo lo que brilla es luz, y no todo lo que es oscuro es malvado. Las palabras resonaron en su mente mientras caían hacia lo desconocido, preguntándose qué secretos lo esperaban en la oscuridad, y si realmente estaba preparado para enfrentar la verdad. ¿Qué cambiaría todo? ¿Podría realmente enfrentarse a ese dolor y salir victorioso, o las sombras de su pasado lo consumirían de nuevo? La respuesta fluyó entre ellos como un susurro, tan cercana, pero tan temible. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el costo podría ser más alto de lo que nunca imaginó. Luis y la mujer del velo cayeron en un torbellino de luces y sombras, un remolino que parecía devorarlos, llevándolos a un lugar que desafiaba la lógica del tiempo y del espacio. Al aterrizar, la luz los envolvió, pero no era la luz del día. Era una luz titilante, como destellos de esperanza entre la penumbra. El ambiente era un laberinto de recuerdos. Luis podía sentir el aire cargado de emociones, un eco familiar que llenaba su pecho. A su alrededor, las imágenes de su infancia comenzaron a materializarse, risas, juegos, pero también lágrimas y gritos. Una escena específica se abrió ante sus ojos, él mismo, un niño pequeño, observando a sus padres desde la distancia. No. No quiero verlo. Luis retrocedió, sintiendo que el miedo se apoderaba de él nuevamente. La mujer extendió su mano, esta vez más firme, instándole con su mirada. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Es el primer paso hacia tu liberación. Luis cerró los ojos, inhalando profundamente. En ese instante, una ráfaga de recuerdos lo atacó con una fuerza abrumadora, la noche en que todo cambió. Discutieron en su casa, el olor a licor en el aire y las palabras hirientes que cortaban como cuchillos. Se sintió pequeño, invisible, atrapado en un rincón. La sombra que había esquivado durante años comenzó a tomar forma, fusionándose con sus propios recuerdos. No puedo, no quiero recordar esto, susurró, su voz temblando. La sombra lo observaba, sus ojos llenos de tristeza, como si entendiera el peso que llevaba. Recuerda, Luis, no estás solo, dijo la mujer. Ninguno de nosotros lo está. La verdad puede doler, pero también puede sanar. Luis sintió que un torrente de lágrimas caía por sus mejillas. Eran lágrimas de una historia que llevaba años tragándose, sentimientos que nunca tuvo el valor de expresar. No sé si puedo hacerlo. ¿Y si me consume, si me atrapa de nuevo? Mientras hablaba, la sombra se acercó, tocando su brazo con suavidad. En lugar de dolor, sintió una ola de apoyo, una conexión indescriptible. Era un recordatorio de que su propio dolor había sido real, pero también una parte necesaria de su viaje. Sé que es aterrador, pero este es tu momento. Tienes el poder de cambiar la narrativa, aseguró la mujer, su voz reverberando en el aire que los rodeaba. Tú decides cómo terminar esta historia. Luis respiró hondo, y por primera vez, permitió que su mente regresara a esos días oscuros sin fechar. En su corazón, sabía que rechazar su historia era como rechazar una parte de sí mismo. Aunque el pasado lo había atormentado, también había forjado su carácter. Estoy listo. Estoy listo para enfrentar esto, declaró, sintiendo que la sombra retrocedía, como si temiera su resolución. Con un grito lleno de determinación, Luis llamó al niño de su pasado, ese que había olvidado. Mírame. Estoy aquí, y no te dejaré solo. Puedo enfrentar esto. De repente, la habitación alrededor de ellos comenzó a titilar y resplandecer, como si el grito de Luis despertara algo profundo en el entorno. La sombra temblaba, pero no desaparecía. Sacudía la cabeza, como si hubiera escuchado algo que nunca había podido comprender. Pero,
Lo que no sabes aún, Luis, dijo la sombra, su voz era una mezcla de miedo y anhelo. No puedes luchar contra lo que eres. Aceptarte es el verdadero camino. La mujer del velo sostuvo su mirada, como si le dijera que las palabras de la sombra no eran una trampa, sino una advertencia. El precio de afrontar sus propios demonios podría no ser solo dolor, sino también el descubrimiento de quién era realmente. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería capaz de afrontar su verdadera naturaleza? La intersección entre el niño que había sido y el hombre que estaba llamado a ser se dibujaba frente a él, pero con un precio. Lo que había hecho en el pasado podría no ser perdonado. Este es solo el comienzo, Luis. Lo que viene será más difícil, pero tú tienes la fuerza. La sombra no puede dominarte si te enfrentas a ella, dijo la mujer, su voz firme y colectiva. La sombra. Giró, y Luis se encontró atrapado entre el dolor de su pasado y las promesas de su futuro. El camino por delante se adivinaba peligroso, pero era el único que podía llevarlo a la paz. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, preguntó, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de él nuevamente. Si no hubieras sido fuerte, nunca habrías pasado por esto. La verdadera prueba está por venir, respondió la mujer del velo, mientras comenzaban a desvanecerse hacia la próxima fase. Luis miró fijamente a la sombra, dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba, aunque la incertidumbre en su pecho seguía palpitando. El eco de su infancia le recordaba que el camino no sería fácil. Justo antes de desaparecer, sintió que un grito de advertencia emergía de la nada, un eco oscuro que resonaba como un presagio. ¿Crees que realmente lo puedes superar, Luis? Recuerda, no siempre somos los héroes de nuestras propias historias. Y así, con el corazón latiendo frenético, Luis se preparó para descubrir si realmente estaba listo para lo que venía, sin saber que las sombras del pasado aún guardarían secretos que pondrían a prueba todo lo que creía. La oscuridad se disipó lentamente, dando paso a un nuevo escenario. Luis se encontraba de pie en un vasto campo, un lugar donde el cielo y la tierra se entrelazaban en un atardecer anaranjado y rosado. Sin embargo, la belleza del paisaje no aliviaba el nudo en su garganta. Sentía la presión de la sombra detrás de él, como un peso constante, un recordatorio de que no podía escapar de lo que había definido su vida. Esto es tu verdadero viaje, dijo la mujer del velo, su figura etérea iluminada por la suave luz del crepúsculo. Aquí enfrentarás lo que has tratado de olvidar. Aquí es donde se revela la verdad de tu ser. Los primeros pasos de Luis en el campo eran vacilantes, como si cada movimiento lo acercara más a lo desconocido. De repente, un viento gélido sopló, trayendo con él ecos lejanos que resonaban como lamentos. Luis cerró los ojos, y las voces se tornaron nítidas, gritos de desespero, lamentos de personas que habían caminado por su vida. No, no otra vez, murmuró, sintiendo como el terror se apoderaba de su pecho. Imágenes comenzaron a surgir, amigos que había perdido, promesas quebradas, momentos de debilidad que lo habían llevado a este punto. Esto es parte de tu vida, Luis. No puedes silenciarlo ahora, insistió la mujer. Cada recuerdo, cada emoción, necesita ser reconocido. Y cada uno de ellos tiene el poder de liberarte. Con un profundo suspiro, Luis dio un paso adelante. De repente, se encontró frente a la primera imagen, una figura familiar, su madre, enfadada, sus ojos brillando con decepción. Siempre fallas, Luis. Nunca será suficiente, resonó su voz, impregnada de recuerdos antiguos y dolorosos. Luis sintió que el aire se volvía denso, como si esa carga de reproches lo estuviera aplastando. No eres eso. No eres sus palabras, la mujer del velo lo animó. No dejes que esa voz defina tu realidad. Míralo como lo que es, un eco del pasado. Con cada centella de valor, Luis se acercó a la figura. Mamá, estoy aquí y te escucho. Pero no soy lo que dices. He pasado por tanto, y quiero sanar, confesó. La imagen de su madre comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un abrazo de tristeza y liberación. Luis respiró hondo, sintiendo que un peso se aliviaba de sus hombros. La sombra a su lado tembló, como si le gustara lo que veía. Ahí lo tienes, dijo la mujer, con la esperanza brillando en sus ojos.
Este es el primer paso. Ahora, sigue adelante. Pero el viento cambió de dirección, volviendo a traer ecos desgarradores. Esta vez, la figura era su padre, enojado y frustrado, acercándose con un gesto acusador. Eres un fracaso, siempre marginándote. Nunca te vas a recuperar. Louis sintió como si la tierra temblara. No más, gritó, su voz resonando en el ambiente. No soy ese niño asustado. He aprendido a luchar, a encontrar mi camino fuera de su sombra. La figura de su padre vaciló, su rostro mostrando una mezcla de enojo y tristeza. ¿Realmente crees que puedes cambiarlo todo?, preguntó, su voz temblando entre el desafío y el anhelo. Quería gritar, quería desgarrar esa verdad que lo había perseguido. Sí. Lo creo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir quién soy ahora. El viento aullaba, y las sombras se acercaban más. Louis sintió que dentro de él comenzaba a surgir una chispa de determinación, una llama ardiente lista para desafiar todo lo que había llevado dentro. Estoy listo para encontrar la verdad. Estoy listo para ver mis demonios, expresó con firmeza, enfrentando a la figura difusa de su padre, cuyo rostro reflejaba el verdadero miedo, el miedo a que la sombra no lo consumiera, sino que lo liberara. De repente, el entorno comenzó a temblar. El cielo se oscurecía mientras formaciones sombrías emergían de la nada, amenazando con envolverlo una vez más. Luis, aún no has visto todo, murmuró la sombra, su voz acogedora, pero ya no intimidante. Hay más que necesitas descubrir para realmente ser libre. Luis dio un paso atrás, sintiendo como la intriga y el temor se entrelazaban en su corazón. Él sabía que él y la sombra estaban conectados. De una manera profunda, y el verdadero conflicto apenas comenzaba. ¿Qué es lo que no sé?, preguntó, nervioso, mientras las figuras del pasado empezaban a desvanecerse lentamente, empujadas por su creciente valor. Todo lo que has reprimido. Los secretos que guardas se revelarán. Pero deben estar dispuestos a ser enfrentados. La muestra de tu verdadero ser está en la lucha, y en la elección, respondió la sombra, llenando el aire con una fragancia pesada de promesas y horrores. Luis sintió el sudor frío resbalar por su frente mientras una inquietante pregunta emergía. ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué otros secretos se esconden entre las sombras de mi propia vida? Y con esa inquietante curiosidad, el campo oscuro empezó a transformar su forma, conduciendo a Luis a un túnel de luz que parecía vibrar con la misma esencia de su ser, y el verdadero viaje apenas había comenzado. La luz del túnel envolvió a Luis, un resplandor que parecía pulsar con un ritmo propio, amontonando sus pensamientos en una vorágine de emociones. Mientras avanzaba hacia esa brillante apertura, los ecos de la sombra se desvanecieron, pero no sin dejar un rastro imborrable en su mente. La incertidumbre se agolpaba a cada instante, ¿sería esto una oportunidad de redención o una trampa más de su pasado? De repente, se encontró en un espacio diferente, una habitación vacía y fría, donde cada susurro era amplificado por las paredes. Solo había un espejo grande en el centro, reflejando su ser. En su propia imagen, Luis notó algo más, alrededor de su figura, sombras danzaban y se movían inquietas, como si supieran cosas que él ignoraba. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz resonando en la soledad. Una risa suave, casi burlona, respondió desde las paredes. Eres tú, Luis. La verdad de lo que eres y de lo que escondes. Este es el lugar donde enfrentarás lo que realmente te ha mantenido cautivo. Luis avanzó hacia el espejo, sintiendo que una fuerza lo atraía. El reflejo comenzó a distorsionarse y a mostrar fragmentos de su vida, momentos felices intercalados con dolor, sueños desvanecidos y decisiones equivocadas. Cada imagen era un golpe, cada escena una herida abierta. Esto es solo un juego, un ciclo que no para, dijo una voz detrás de él, la sombra apareciendo nuevamente, tomando forma. En su rostro había un destello de compasión, pero al mismo tiempo, un desafío. ¿Puedes soportar la verdad? Luis tragó saliva, el nudo en su garganta volviendo a formarse. ¿Qué esperas que haga? No puedo cambiar el pasado. No puedo cambiar lo que sucedió. Pero puedes dejar de ser prisionero de su peso. Cada imagen que ves es una pieza de tu rompecabezas.
Aceptarlas es el primer paso para romper las cadenas de tu mente. Luis miró fijamente su reflejo. En aquel instante, un destello de comprensión iluminó su mente, lo que había vivido no era una maldición, sino una colección de lecciones. Se atrevería a dar el siguiente paso hacia la aceptación. Con un profundo aliento, Luis tocó el espejo, deseando sentir aquella verdad que tanto temía. La superficie del vidrio se volvió líquida como el agua, y de repente se sintió sumergido en sus propios recuerdos, donde los ecos de risas y llantos se entrelazaban en una melodía perfectamente triste. Ahí estaban sus amigos, sus risas, la familia que había perdido a lo largo del camino. Era la verdad desnuda, despojada de miedos y reproches. «Libérate», gritó la sombra, su voz resonando en el aire como un eco vibrante. «Esto es tu momento. ¿Vas a dejar que estos recuerdos te dominen, o los enfrentarás de una vez por todas?» Luis sintió el calor de sus lágrimas, pero esta vez, no eran de tristeza. Era el fuego del despertar, el impulso para romper con los grilletes que lo habían mantenido cautivo. Se acabó. No me guiaré más por el miedo. Con esa declaración, el espejo estalló en 1000 fragmentos que volaron por la habitación como estrellas fugaces. En su corazón, una fuerza nueva emergía, una mezcla de aceptación y clarividencia. Cada fragmento de cristal que caía contenía una verdad disuelta, un recuerdo liberado que finalmente podía escuchar. La sombra, ahora vibrante y resplandeciente, se acercó. «Lo has hecho bien, Luis. Pero esto es solo el comienzo. Hay algo más intenso que tendrás que confrontar, para abrazar la totalidad de quien eres». Mientras las piezas del espejo se desvanecían en el aire etéreo, un nuevo frío penetró la habitación. Luis sintió que algo lo observaba desde la penumbra, una oscuridad que ni él mismo podía imaginar. Su aliento se detuvo mientras un susurro amenazante llenó el espacio. ¿Ahora viene la parte más difícil, que era eso que se escondía en la penumbra? Luis sabía que no podía evadirlo. La verdad lo estaba llamando con una fuerza que no podía ignorar. ¿Podría arriesgarlo todo una vez más y descubrir lo que aún le quedaba por enfrentar? La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las paredes de la iglesia, tocando suavemente la piel de Luis. Se sintió como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros cuando, sin darse cuenta, sus manos comenzaron a temblar. La batalla había sido intensa, el eco del pasado resonando como un tambor en su mente. Ahora, frente a la mujer del velo, la verdad parecía más tangible que nunca. Luis, su voz sonaba suave, pero firme. El camino hacia la sanación comienza con aceptación. Lo que fuiste y lo que serás están interconectados. No puedes deshacerte de uno sin perder el otro. Él respiró hondo, sintiendo que el aire fresco del nuevo día entraba en su ser. ¿Y cómo empiezo? ¿Cómo enfrento todas esas sombras que me persiguen?, preguntó, su voz entrecortada. Recuerda al niño que eras. Dale su lugar en tu corazón, le respondió la mujer. Los recuerdos son parte de ti. Honrarlos es el primer paso hacia la liberación. Mientras esas palabras resonaban en el aire, Luis sintió una chispa de determinación renacer en su interior. Con cada susurro de su pasado que se presentaba en su mente, se acercaba más a la verdad que tanto había temido. No puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentar mi dolor, y todo lo que he hecho. La figura de la mujer se desvaneció poco a poco, dejándolo solo en esa inmensidad de emociones, pero no estaba solo. Dentro de él, la luz comenzaba a abrirse camino. Con pasos firmes, Luis se alejó de la iglesia hacia el pueblo que había conocido toda su vida. La plaza estaba silenciosa, los ecos de la noche aún se sentían, pero la luz del sol prometía un nuevo comienzo. Las risas de los niños comenzaron a llenar el aire, un canto de esperanza que se entrelazaba con sus recuerdos. Sigo aquí, pensó, mientras miraba a su alrededor, observando a aquellos que lo rodeaban, su familia y amigos. Diferente, más fuerte, se dio cuenta de que estaba listo para contar su historia. Al día siguiente, en la ventana de su hogar, Luis tomó un lápiz y comenzó a escribir. Sus recuerdos fluyeron como un torrente, cada palabra liberando sentimientos que había mantenido atados. Narraba su infancia, los momentos de dolor, las sombras que lo habían atormentado y, más importante, cómo había empezado a desmoronarlas.
Cada página era un paso hacia adelante, y, al hacerlo, se sintió más ligero. El peso de la culpa se disipó, dejando solo espacio para la compasión por el niño que había sido. La historia que había mantenido oculta ahora salía a la luz, transformándose en un faro de esperanza para otros que atravesaban tormentas similares. Tal vez este relato no salvará mi pasado, murmuró para sí, pero tal vez pueda dar luz a otros que necesiten verlo. Con cada palabra, Luis comenzó a sentirse más vivo. La sombra que lo había seguido ya no era un monstruo, ahora era parte de su narrativa. Una historia de lucha, resiliencia y, sobre todo, aceptación. Cuando terminó, miró al cielo, sintiendo la calidez del sol sobre su piel. Se dio cuenta de que había llegado a un nuevo capítulo en su vida. No había un final exacto, más bien, era un principio para vivir con plenitud, abrazando cada parte de su ser. Luis caminó por las calles de San Miguel, sintiéndose como un nuevo hombre. Al observar a los rostros de su comunidad, miró a aquellos que, como él, estaban atrapados en los ecos del dolor y la culpa. Tal vez sea hora de compartir esto, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Y así, sin más temor, se acercó al primero que vio, una mujer mayor que siempre le había sonreído, y le habló de su historia. Las palabras fluyeron y, con cada expresión de apoyo, un nuevo rayo de esperanza se formó en el aire. Fue un momento mágico, donde el pasado y el futuro se unieron para dar voz a lo que siempre había sido, y Luis se sintió completo por primera vez. La sombra dejó de ser un peso. Ahora era un recordatorio de su lucha, su crecimiento. Y mientras continuaba su camino, supo que siempre habría luz y oscuridad, pero aceptarlas era su verdadero poder. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias exclusivas que vienen después. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo más relatos impactantes. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo todo esto se resuelve. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.